Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde chismeamos, analizamos y celebramos todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Y hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en uno de los romances más comentados, adorados y, bueno, a veces también controvertidos de los últimos años. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero ojo, no se trata solo de repasar lo que ya sabemos. Hoy vamos a ir un poquito más allá. Vamos a analizar las señales, las indirectas, los gestos, incluso vamos a desempolvar viejas entrevistas para tratar de descifrar qué fue lo que realmente pasó, qué es lo que significó este amor para ambos y sobre todo, vamos a intentar entender por qué su historia nos conmovió tanto. Porque admitámoslo, aunque ya haya pasado un tiempo, muchos de nosotros seguimos suspirando al recordar a Eda y Serkan fuera de la pantalla. Así que pónganse cómodos, sírvanse su cafecito turco porque esto se va a poner bueno. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ya sabes, aquí siempre tenemos el chismecito más jugoso y la información más completa sobre tus series y actores turcos favoritos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La magia comenzó, como suele suceder en estos casos, en el set de grabación. Senkalkapm, o Love is in the air como la conocimos en muchos países, fue la chispa que encendió todo. Desde el principio, la química entre Hande y Kerem era innegable. No solo en pantalla, donde sus personajes, Eda y Serkan, nos robaban el aliento con cada mirada y cada roce, sino también fuera de ella. Las redes sociales ardían con fotos y vídeos de ellos riendo, bromeando, compartiendo momentos que parecían demasiado genuinos para ser pura actuación. Pero claro, al principio todos lo tomamos con pinzas. ¿Será estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿Serán solo buenos amigos? Las dudas eran comprensibles, sobre todo porque ambos siempre han sido muy reservados con su vida personal. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las evidencias se volvían más contundentes. Sus miradas hablaban por sí solas. Sus sonrisas eran más brillantes cuando estaban juntos. Y poco a poco comenzaron a aparecer fotos y vídeos de sus viajes, de sus cenas románticas, de sus paseos por Estambul tomados de la mano. El momento en que confirmaron su relación fue, sin duda, uno de los más comentados del año. Una foto de ellos juntos en las Maldivas, disfrutando de un atardecer de ensueño, fue suficiente para romper el internet. La leyenda en medio del océano contigo de Kerem, acompañada de un corazón, no dejaba lugar a dudas. El fandom explotó inundando las redes sociales con mensajes de felicitaciones, de alegría y de amor para la pareja. Durante los meses que siguieron, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales era analizada al detalle por sus fans, que buscaban desesperadamente cualquier pista que les permitiera conocer un poco más sobre su relación. Y ellos, a pesar de su hermetismo, no dudaban en compartir algunos momentos especiales con sus seguidores. Recuerdo especialmente una entrevista que le hicieron a Hande donde hablaba de lo importante que era para ella la espontaneidad en una relación, y cómo valoraba la capacidad de Kerem para hacerla reír. También me acuerdo de un vídeo de Kerem, durante un evento benéfico, en el que hablaba de la admiración que sentía por Hande, no solo como actriz, sino también como persona, destacando su inteligencia, su sensibilidad y su gran corazón. Esas pequeñas muestras de afecto, esos gestos de admiración mutua, eran los que nos hacían creer que su relación era algo real, algo profundo, algo que iba más allá de la fama y la popularidad. Y tal vez por eso su ruptura nos dolió tanto. Porque sí, como en toda historia de amor, también hubo un final. A principios de 2022, los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza. La falta de publicaciones conjuntas en redes sociales, sus apariciones por separado en eventos públicos, y algunos mensajes enigmáticos en sus cuentas personales, hicieron saltar las alarmas entre sus fans. Y finalmente la confirmación llegó. Hande y Kerem habían terminado su relación. Las razones de la ruptura, como suele suceder en estos casos, nunca quedaron del todo claras. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus agendas, otros a la presión mediática, y otros incluso a la influencia de sus respectivos representantes. Lo cierto es que a día de hoy, seguimos sin saber con certeza qué fue lo que realmente pasó. Pero más allá de las razones, lo que realmente nos impactó fue el silencio que rodeó a la separación. Ni Hande ni Kerem hicieron declaraciones públicas al respecto.
Guardaron silencio, respetando su intimidad y evitando alimentar el morbo de la prensa. Y tal vez en ese silencio también había una forma de respeto mutuo, una manera de reconocer que, a pesar de todo, su historia había sido importante para ambos. Ahora bien, ¿por qué su amor nos conmovió tanto? Yo creo que hay varias razones. En primer lugar, porque su historia surgió en un contexto muy particular. La pandemia del COVID-19 nos tenía a todos encerrados en casa, buscando desesperadamente un escape a la realidad. Y Senkalkapm fue ese escape para muchos de nosotros. La historia de amor entre Eda y Serkan, llena de romance, de pasión y de humor, nos permitió soñar, nos permitió creer en el amor verdadero, aunque fuera solo por un rato. Y la química entre Hande y Kerem, la naturalidad con la que interpretaban sus personajes, hacía que fuera fácil creer que lo que veíamos en pantalla era real. Y cuando confirmaron su relación, esa fantasía se hizo aún más fuerte. Era como si Eda y Serkan hubieran traspasado la pantalla para vivir su historia de amor en la vida real. Además, creo que ambos tienen personalidades muy atractivas. Hande, con su belleza natural, su talento y su sencillez, es una figura inspiradora para muchas jóvenes. Y Kerem, con su carisma, su sentido del humor y su compromiso social, es un hombre que despierta admiración. Juntos formaban una pareja poderosa, una pareja que parecía tenerlo todo. Pero también es cierto que su relación estuvo marcada por la presión mediática. Cada paso que daban era seguido de cerca por la prensa, cada rumor era amplificado en las redes sociales, y cada crítica era dirigida directamente hacia ellos. Y esa presión, sin duda, tuvo que ser difícil de sobrellevar. Y tal vez, en el fondo, lo que más nos conmovió de su historia fue su final. Porque nos demostró que a veces el amor no es suficiente. Que las relaciones pueden terminar, incluso cuando hay mucho amor de por medio. Y que eso no significa que haya sido un fracaso, sino simplemente que las cosas no estaban destinadas a ser. Lo que sí es cierto es que Hande Erçel y Kerem Bürsin dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Nos regalaron momentos de felicidad, nos hicieron creer en el amor verdadero, y nos demostraron que incluso en el mundo del espectáculo, aún hay espacio para la autenticidad y la pasión. Y más allá de si vuelven a estar juntos o no, lo importante es que ambos sigan siendo felices, que sigan persiguiendo sus sueños y que sigan inspirando a millones de personas en todo el mundo. Porque al final, eso es lo que realmente importa. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ven, su historia fue mucho más que un simple romance de telenovela. Fue una historia que nos conmovió, que nos hizo soñar y que, de alguna manera, nos marcó. Recuerden que hoy analizamos su química en pantalla, el momento en que confirmaron su relación y los motivos por los cuales su separación impactó tanto. Gracias por acompañarme hasta el final. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes sobre esta historia de amor. ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál fue su momento favorito de la pareja? Los leo a todos. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre tenemos el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Así que no se pierdan nada. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco ampliando la noticia, más allá del brillo y el glamour asterisco asterisco. Pero esperen que aún hay más. Porque como les dije al principio vamos a bucear en los detalles, en las anécdotas, en esos pequeños momentos que nos ayudan a comprender la magnitud de este fenómeno llamado Anker. Recordemos el contexto en el que se gestó este amor. Senkalkapm no fue una serie cualquiera. Fue un fenómeno global, catapultado por el encierro pandémico. Nos ofrecía un mundo de fantasía, de colores vibrantes, de amores intensos y de escenarios idílicos. Era la escapada perfecta de la realidad gris y angustiante que vivíamos. Y en el centro de todo estaban Eda y Serkan, dos personajes con una química arrolladora, interpretados por Hande y Kerem, que parecían haber nacido el uno para el otro. Y aquí es donde reside la clave del éxito de la pareja, la autenticidad que transmitían. No se trataba solo de dos actores haciendo su trabajo. Se notaba una conexión genuina, una complicidad que traspasaba la pantalla. Y eso, mis amores, es algo que el público siempre valora.
Analicemos, por ejemplo, el lenguaje corporal de ambos. En las entrevistas conjuntas era evidente cómo se buscaban con la mirada, cómo se reían con las ocurrencias del otro, cómo se apoyaban mutuamente. Kerem, con su humor característico, siempre encontraba la manera de hacer reír a Andy y ella, a su vez, lo miraba con una admiración palpable. Estos detalles, que podrían parecer insignificantes, eran los que alimentaban la fantasía de sus fans, que veían en ellos la encarnación del amor verdadero. Pero no todo era miel sobre hojuelas. La fama tiene un precio y Andy y Kerem lo experimentaron en carne propia. La presión mediática era constante e implacable. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada rumor era amplificado en las redes sociales, y cada crítica era dirigida directamente hacia ellos. Imaginen lo difícil que debe ser vivir bajo esa lupa constante sin poder disfrutar de su intimidad, sin poder ser simplemente ellos mismos. Y es que a pesar de su hermetismo, era evidente que ambos eran personas muy sensibles, muy conscientes del impacto que tenían en el público. Intentaban mantener su relación lo más alejada posible de los focos, pero era inevitable que la prensa y los fans se involucraran. Además, hay que tener en cuenta que Andy y Kerem ya eran figuras muy populares antes de Senkalkam. Andy, con su belleza deslumbrante y su talento actoral, había protagonizado varias series de éxito, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Kerem, por su parte, había conquistado al público con su carisma y su versatilidad, tanto en la actuación como en la producción. Y precisamente sus respectivas carreras profesionales también pudieron haber influido en su relación. Ambos son personas muy ambiciosas, muy dedicadas a su trabajo, y es posible que sus agendas apretadas y sus proyectos individuales hayan dificultado la convivencia y el mantenimiento de la relación. También se especuló mucho sobre la influencia de sus representantes. En el mundo del espectáculo, los representantes suelen tener un papel muy importante en la toma de decisiones de sus clientes, y es posible que hayan aconsejado a Andy y a Kerem sobre cómo manejar su relación en público, o incluso sobre si debían continuarla o no. Pero, más allá de las especulaciones, lo cierto es que la decisión de separarse fue exclusivamente suya. Y como dije antes, el silencio que rodeó a la ruptura fue una muestra de respeto mutuo, una manera de proteger su intimidad y de evitar alimentar el morbo de la prensa. Ahora bien, ¿qué ha sido de ellos después de la separación? Ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y consolidándose como dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco. Andy ha protagonizado nuevas series y películas, demostrando su versatilidad y su talento actoral. También se ha convertido en embajadora de importantes marcas, consolidándose como una de las influencers más influyentes de Turquía. Kerem, por su parte, ha seguido produciendo y actuando en diferentes proyectos, explorando nuevas facetas de su carrera y demostrando su compromiso social. También ha participado en eventos benéficos y ha utilizado su plataforma para dar voz a causas importantes. Y aunque ya no estén juntos, el recuerdo de su amor sigue vivo en la memoria de sus fans. Las redes sociales siguen inundadas de mensajes de apoyo y cariño para ambos, y muchos aún sueñan con una posible reconciliación. Porque al final, lo que realmente importa es que ambos sean felices, que sigan persiguiendo sus sueños y que sigan inspirando a millones de personas en todo el mundo. Porque, como dije al principio, Hande Erçel y Kerem Bürsin dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Nos regalaron momentos de felicidad, nos hicieron creer en el amor verdadero, y nos demostraron que incluso en el mundo del espectáculo, aún hay espacio para la autenticidad y la pasión. Y recuerden, mis amores, en el amor, como en la vida, no siempre hay finales felices de cuento de hadas, pero cada historia, cada experiencia, nos enseña algo valioso. Y la historia de Hande y Kerem, sin duda, nos ha dejado una gran lección, que el amor puede ser fugaz, pero su recuerdo puede ser eterno. Así que, mis amores, sigan soñando, sigan creyendo en el amor y sigan disfrutando de sus series y actores turcos favoritos. Porque la vida es un espectáculo y nosotros somos los protagonistas. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse y activar la campanita. Hasta la próxima.